Hola, California, Rumanía, Argentina, San Fernando, Cádiz, más Argentina, Brasil, qué bueno, A Coruña. Mira, Pues y alguien te ha llamado Doña Rosa. a lo mejor es de coña. Eso impresiona. Valencia, más Argentina, Colombia y Vigo, que se nos ha pasado antes, Sí, Guatemala. Sí, sí. Bueno, no sé si que empecemos de Ceuta sí. también. Si Vamos quieres, a, sí, vamos a, si quieres a ir empezamos. empezando. Nada, Albacete. pues buenas tardes, buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a este encuentro con Rosa Montero. Es maravilloso ver cómo la tecnología nos permite realizar estos encuentros, estar todos en una habitación virtual para hablar de literatura y no importa la distancia y eso es increíble. Sé que os habéis inscrito más de 500 personas provenientes de América, de todos los países: Argentina, México, Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, Brasil, Estados Unidos. Hay muchísimos participantes de España, claro, pero también de Europa: Alemania, Austria, Francia, Inglaterra, Suiza. Así que nada, bienvenidos a todos. Y como sabéis, este encuentro está organizado con motivo de la publicación de Cuentos Verdaderos, el último libro de Rosa Montero. Yo creo que ahora nos contará ella, pero yo creo que es un libro particular de Rosa Montero, sobre todo en relación a su obra de los últimos años, y pese a que lleva en su título la palabra cuentos, lo digo porque algunos habéis mandado preguntas que tienen que ver con la narrativa breve. Perfecto, Aquí es también. Sí, sí. importante, pero es importante el adjetivo que acompaña a cuentos en el título, ese adjetivo verdadero. Porque este libro reúne las crónicas y los reportajes escritos por Rosa Montero y publicados en El País desde finales de la década de los 70 hasta finales de la década de los 80, en una época muy emocionante, pero muy compleja también, como fue la transición en España. Em, pero yo creo que muchos de estos textos, leídos con la distancia temporal, claramente cuentan a España en la España de una época, pero muchos de ellos son también universalizables, ¿no? ¿No te parece, Rosa? Sí, completamente. Bueno, primero, queridos amigas, amigos, hola, hola. Ella es Carolina Reollo, que es Ay, una no me he editora, presentado, es verdad. una editora extraordinaria, maravillosa y amiga además. Entonces, Carolina Reollo. Bueno, pues sí, no, a mí lo que me ha sorprendido, este libro ha salido como todos salen por pura casualidad. Ya sabes, porque una vez me llamaron, hace un par de años, me llamó César Vallejo y Ángela Gallardo, que son dos tipos jóvenes que trabajan, que estaban haciendo un documental para Televisión Española sobre el juicio del Nani. El juicio del Nani fue en 1988 y fue muy importante para la democratización de España, porque fue la primera vez que se sentó en un banquillo de los acusados a una mafia policial, pero tremenda. Es decir, y se los sentó, se los juzgó y se los condenó a unas condenas brutales, ¿no? Era un comisario y era una serie de inspectores que se habían dedicado a montar una serie de bandas de atracos a joyerías. Y después de quedarse con el dinero, pues luego asesinaban a los asaltantes, con lo cual encima les daban medallas al mérito policial, ¿no? Entonces, el Nani era uno de esos, hubo varios juicios, pero este fue el primero, y el Nani era uno de esos delincuentes así de poca monta que ellos pensaban que se había quedado con oro robado y entonces lo llevaron a las dependencias policiales, lo torturaron, se les pasó la mano, se murió la tortura, no se pudo recuperar el cuerpo del Nani nunca más y no se supo más de él, pero bueno, a pesar de eso los condenaron. Y yo cubrí ese juicio haciendo crónicas del juicio. Entonces estos chicos estaban haciendo un documental estupendo sobre esa cosa
y me querían entrevistar por las crónicas. Y claro, yo llegué y dije, joe, es que me parece estupendo que hagáis un documental, pero no me acuerdo de nada, de nada, de nada. Y si queréis que os conteste, es que además no tengo las crónicas porque no guardo nada de lo que escribo, me lo tendríais que mandar. Ellos, claro, la tenían, así que me mandaron las fotocopias, me lo estudié para poder contestar las entrevistas y me quedé pasmada porque era como asomarse a un pozo de víboras y era como asomarse a un tiempo muy remoto y a las cloacas, por un lado las cloacas del Estado, ¿no? De esa España que todavía arrastraba cosas del franquismo. Nosotros, la dictadura de Franco, que duró casi 40 años, pues murió el dictador en 1975, ¿no? Y todavía estábamos arrastrando esas estructuras, ¿no? Entonces, pues me pareció súper interesante y pensé que a lo mejor era como un viaje a un mundo remoto, por un lado, y luego voy a tu pregunta, por un lado era eso, y por otro lado efectivamente, era algo que era como el relato de algo esencial, que es eso, las cloacas del Estado, que las hay en tantos sitios, de algo, por desgracia, universal, ¿sabes? De la maldad humana, del abuso del poder, de la impunidad, que es tan universal y que sucede en tantas partes, ¿no? Y que era un relato que podía ser, primero, tener por ejemplo, para nosotros, ¿no? Para los españoles y tal, una especie como redescubrimiento de nuestro pasado cercano, que incluso a mí se me había olvidado, aunque lo había escrito, porque la memoria es frágil, y luego que tenía un relato y un estudio, ¿no? de una situación humana, ¿no? De una manera de actuar del ser humano que es universal y que es de todos los tiempos, por desgracia, ¿no? Entonces me pareció interesante y se me ocurrió que a lo mejor en esa época había otros reportajes parecidos, crónicas, pedí al editor que me las buscara, las miré y efectivamente me parecieron interesantísimas y además tienen esa cosa curiosa que la mayoría están escritas como cuentos, parecen cuentos. Y eso hace que sea también lo que tú dices, como más intemporal, ¿no? O sea, que parezca realmente no solo un viaje a un planeta Marte, que resulta que era España en esos años, sino también un viaje a los extremos del ser, ¿sabes? A ciertos extremos del ser, a ciertos extremos de la vida de todos, ¿no? Mira, hay un montón de preguntas que tienen que ver con el periodismo y con las diferencias y las similitudes entre escribir periodismo y escribir ficción, ¿no? Mm. Y relacionadas con este libro. Hay algunas que dicen qué grado de realidad hay en este libro. Y a mí me gustaría, porque tú, cuando has hablado de este libro, has sido muy enfática en esto Bueno, fíjate, y en hay que tu serlo, idea de lo que es y debe ser el periodismo y me totalmente. gustaría que lo comentaras. Este libro, como digo, gran parte, la mayoría, diría incluso, de los textos están escritos con todas las técnicas narrativas, como un cuento, pero lo que no puedes hacer jamás, y es una frontera que no puedes traspasar jamás en el periodismo, es inventar lo más mínimo, pero ni el más pequeño detalle. Si en estos cuentos de repente digo que uno de los personajes, que es un personaje real, obviamente, cruzó la calle, se metió en el bar El Brillante y se tomó un carajillo, es porque yo he estado en ese bar, he hablado con el camarero y me ha contado que cruzó la calle y pidió un carajillo, si no, no lo puedo poner. Entonces, absolutamente hasta el detalle más minúsculo de lo que sale en este libro es documental. Es de ese tipo de verdad que un notario podría dar fe, ¿no? Hasta el más pequeño detalle del libro. Y eso es algo absolutamente esencial en el periodismo. No puedes inventar nada. Eso es por eso es muy, muy complicado hacer este tipo de periodismo narratizado, digamos, ¿no? Claro. Porque necesitas documentarte muchísimo más. Como no puedes inventar nada, pero al mismo tiempo estás dando toda esa especie de carne, ¿no? Alrededor pues para dar lo que hace la ficción, ¿no? Los detalles, como decía Nabokov, los divinos detalles, ¿no? La ficción se construye de esos detalles, divinos detalles, que parecen accesorios, que parecen innecesarios, pero que son la carne, ¿no? De la realidad. Pues si tienes que investigar cada uno de esos pequeños detalles y divinos detalles además de la noticia en sí,
pues el trabajo es el doble o el triple, ¿no? Entonces ahora, por eso hay ahora se hace tampoco ese periodismo muy narrativo, porque como hay una crisis desde hace 20 años, ¿no? En los medios de comunicación tan grande, pues los medios ya no pagan el tiempo extra que se necesita para hacer este tipo de trabajo. Claro, y entiendo que además la posibilidad de fracasar, quiero decir, porque si necesitas todos los detalles reales para construir una historia, puede darse el caso de que tu trabajo fracase en el sentido de que haya caminos que ya no puedas seguir. ¿Eso te pasó en algún Claro. momento? No, porque te vas adaptando, te quiero decir. Lo mismo cuando escribes un cuento, también tú te adaptas. No estás obligada a hacerlo de una determinada manera. Un cuento, ¿eh? Estoy Mm. hablando yo de un cuento totalmente inventado. Tú puedes escribirlo con un solo narrador, con un narrador tercera persona, con varios narradores. Lo puedes escribir en pasado, en presente, sabiendo cosas o no sabiendo cosas, con más elipsis, con menos elipsis. Tú adaptas también la forma narrativa. Es decir, cuando no puedes contar algo, no lo cuentas y punto. Claro, Das otra vuelta, ¿sabes? Siempre claro. es una cuestión de técnica, ¿no? De técnica narrativa. Y te preguntan si cómo se producía la elección de estos temas para las crónicas. Ya. Si eran encargos que te hacía el periódico o si Pues eras eso tú a siempre, veces. mira, eso siempre es mitad y mitad, ¿no? Bueno, de hecho, pues lo primero que hacen los periódicos, seguro que hay un montón de periodistas al otro lado viéndome, lo primero que hacen en los periódicos es encargarte cosas, evidentemente, pero cuando luego también agradecen mucho, porque claro, sobre todo cuando se hacen este tipo de cosas, por ejemplo, para el suplemento dominical, que no depende tanto de la actualidad, sino que tienes que llenarlo, tienes que inventarlo de alguna manera, pues agradecen mucho también que tú propongas cosas, que tengas sugerencias, que inventes, ¿no? Piezas periodísticas, visiones periodísticas que puedan, ¿no? ser interesantes. Así que yo diría que a lo largo de mi trabajo, tanto en estos reportajes, en las crónicas, como en las entrevistas, ha sido un 50, al 50% lo que el periódico me pedía y lo que yo ofrecía, que lo que yo ofrecía ellos lo aceptaban o no. ¿Eh? Claro, Y al contrario, no, al contrario, lo que ellos me pedían yo lo aceptaba claro. normalmente, salvo una vez que me negué a hacer una entrevista, pero fuera de eso siempre lo he aceptado, claro. Si había Mira, algo que no me gustaba mucho, pues intentaba convencerles, ¿no? Y a veces pues conseguía convencerles. mira, aquí hay una pregunta de una tocaya mía, Carol, que dice que habla un poco de cómo afecta la subjetividad de quien está haciendo uno de estos crónicas o reportajes a la construcción de la historia, ¿no? Cómo puedes escribir algo neutro sin que la empatía que tú puedas sentir o la antipatía que puedas sentir por aquellos que protagonizan la crónica afecte a lo que estás contando. Siempre la neutralidad absoluta no existe, es mentira. La objetividad no existe, es mentira. Nadie puede ser objetivo, todos somos subjetivos y estamos viendo el mundo y estamos contando el mundo desde nuestra visión y con todos nuestros prejuicios y con todas nuestras ideas y tal. Lo que pasa también en el periodismo convencional, incluso en el periodismo más aparentemente objetivo, pongamos dar unos datos económicos, ¿no? Pues bueno, tú puedes dar unos datos económicos, macroeconómicos, yo qué sé, sobre el paro, sobre el PIB, ¿no? Sobre el Producto Interior Bruto. Y entonces tú puedes dar esos datos y los puedes dar en primera página o los puedes dar en la página 33, los puedes dar en par o impar, que antes era muy, muy importante porque se Sí, veía más o se veía menos, los puedes dar por arriba o por abajo, lo mismo se ve más o menos con grandes titulares o con pequeños para que pase inadvertido. Por ejemplo, si tú eres un medio contrario al gobierno y los datos que vas a dar favorecen al gobierno, pues puede darlo lo más inadvertido posible con un titular así de pequeñito y me perdió en el periódico, o puedes darlo al lado de una noticia en donde sale que en Japón tienen datos mucho mejores, o si es al contrario y eres favorable al gobierno, pues puedes darlo a todo meter en primera y diciendo María maravillosa. Nunca hay objetividad, nunca, nunca, nunca. Pero no hay que confundir la falta de la subjetividad, digamos, con la manipulación dolosa, ¿no? Con la manipulación malévola, que eso no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. Otra cosa es que tú mientas a conciencia claro, o finjas a conciencia claro. o calles a conciencia cosas
por tus Manipules la intereses. información, Exacto, ¿no? manipulas la información por tus intereses. Entonces cuando yo hago este tipo de piezas, son piezas, claro, subjetivas. Yo intento ser un testigo, o sea, como es el narrador, un narrador de una novela, ¿no? Pues es un testigo de lo que está pasando, si no es el sujeto. Un narrador en primera persona es el sujeto, pero en este caso no hay narración en primera persona, obviamente, ¿no? Entonces, cuando es un narrador en tercera persona, siempre intenta es un testigo, ¿no? Intenta ser un testigo y intentas que la historia se cuente, pero por supuesto que siempre la estás contando, es inevitable que la cuentes desde tu propia mirada, claro. Mira, ya has mencionado algunas de las similitudes y diferencias que existen entre escribir ficción y escribir crónica. Una de ellas, pues, el atenerte a la realidad en la crónica. Pero me gustaría que profundizaras algo más en las similitudes y en las Sí, diferencias. sí, lo he pensado mucho a lo largo de mi vida. El periodismo que yo he hecho a lo largo de mi vida, que ha sido siempre en prensa escrita, y que además ha sido un periodismo de escritura, porque no he sido, bueno, sí, dirigí el suplemento dominical año y medio, pero nada, ha sido algo que ha sido como una isla, ¿no? En mi vida, una excepción. No he hecho periodismo de gestión, quiero decir, entonces no. Entonces eso he sido siempre lo que aquí llamamos plumilla, ¿no? Y eso es un género literario. Un género literario, ese periodismo es un género literario como cualquier otro y puede tener un nivel literario tan importante como cualquier otro. A Sangre Fría de Truman Capote es un reportaje y es un libro maravilloso y es un reportaje, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que son géneros, cada género tiene sus reglas. E incluso si quieres transgredir los géneros, o todavía más, si quieres transgredir los géneros, tienes que saber las reglas muy bien, porque si no, lo harás fatal. Entonces, tú no puedes hacer, por ejemplo, si haces un teatro demasiado ensayístico, pues probablemente la obra de teatro que hagas será un rollo, un peñazo, ¿no? Será aburridísima y cosas así. O sea, tienes que saber cómo se hace cada género. Entonces, la ficción y el periodismo son completamente opuestos. Aunque yo en esto parezcan juntarse, ¿no? Porque uso los recursos narrativos, pero en realidad en el fondo son muy distintos. En periodismo, la claridad es un valor. Cuanto más clara y menos equívoca sea una pieza periodística, mejor. Entonces, eso tienes que perseguir eso, ¿no? En periodismo. Y en novela, la ambigüedad es un valor. Claro, Cuantas más lecturas tenga una novela, incluso si son contradictorias, mejor, más rica es esa novela, sí, ¿no? es O verdad. sea, más compleja y más rica. Luego, en periodismo, tú cuentas lo que sabes, es decir, tú te documentas, te informas, entrevistas a la gente que son expertos y reúnes toda la documentación que puedes, la digieres y cuentas lo que sabes. Y en novela cuentas lo que no sabes, que sabes, porque las novelas nacen del inconsciente, son como sueños que sueñas con los ojos abiertos realmente. Y mientras estás escribiendo ficción, no sabes de verdad qué es lo que estás haciendo. La ficción, la narrativa se escribe en la oscuridad, escribes a ciegas, escribes a tientas, y en el periodismo no. En el periodismo escribes sabiendo muy bien qué es lo que estás escribiendo, ¿no? Y otra diferencia es la de la relación con la verdad, ¿no? Y con lo real. En periodismo tú eres un árbol que está hablando de los árboles que tiene alrededor. Y en novela tú intentas ser un águila y levantar el vuelo y hablar del bosque que tienes abajo. Un bosque en el que te puedes ver a ti mismo como árbol incluso, ¿no? Entonces, es una diferencia también de verdad, ¿no? La verdad narrativa, la verdad de la ficción es una verdad mucho más profunda, mucho más grande que la verdad del periodismo. Y sin embargo, yo creo que leyendo estas crónicas tuyas, que algunas de ellas ya las conocía, las había leído, me di cuenta de que hay algo que tú también haces en las novelas, que es el acercamiento a las personas, ya sean personas Sí, de ficción o reales, como desde una empatía total, o sea, sí. hasta al monstruo más monstruo que protagoniza algunas de estas crónicas, tú intentas comprender, Sí, que no es que justificar, que no no, es justificar, comprender, que no es comprender, justificar, entender, que no es justificar, entender es un entender de dónde acercamiento, sale,
Entender cómo está mirando el mundo, entender de Sí. dónde está. Sí, sí, sí. Sí, porque, pero es lo mismo, ¿eh? Hagas este tipo de periodismo narrativo o no, a lo mejor en este se nota más, pero si haces un periodismo más convencional también. Yo creo que a mí me encanta la gente, me interesa muchísimo la gente. Alguien tiene que ser verdaderamente muy palmazo y muy malvado para, incluso, para que no me interesa, incluso los malvados me dan miedo, pero me pueden interesar precisamente para ver por qué se construye ese personaje, pero para que no me interese tiene que ser muy pelmazo, vamos. Muy raro que no me interese alguien. Y yo creo que para ser periodista, si eres también periodista, te gusta el periodismo como me ha gustado a mí, también tienes que tener eso, ¿no? Es decir, porque tanto el periodismo como la novela son un viaje al otro, a los otros. Y tú tienes que querer viajar a los otros y mirarlos con una curiosidad pura. Y cuando digo pura, pues lo digo uniéndolo un poco a las preguntas de antes, ¿no? Ajena a tu a tu propio beneficio. O sea, tú quieres enterarte de verdad de cómo ve la vida esa persona y cómo ha llegado a donde es, no para que te sirva a ti de algo, sino por pura verdadera curiosidad humanística, ¿no? Por así decirlo, humanista, ¿no? Entonces, pues yo creo que son muy parecidos, por eso soy periodista y soy novelista, ¿sabes? O sea, porque el punto de partida con respecto al mundo es parecido, ¿no? El amor y el interés por los otros, ¿no? Y el deseo de entender. Y luego el periodismo está también muy metido dentro de tus novelas. Por ejemplo, estoy pensando en dos de tus últimas novelas, en La carne y en La buena suerte. Hay una parte de la trama que está muy relacionada con el periodismo. En La buena suerte, todo lo que tiene que ver con las familias, Ah, las bueno, historias de sí, las familias. hay datos, sí, hay datos, es que claro, pero eso pocas veces. Yo creo que en la buena suerte, como es una novela sobre el bien y el mal, entonces para mí el mal, además, la representación del mal con mayúscula, ese mal que no tiene sentido y que nos vuelve locos, ¿no? Y que toda la humanidad, la historia de la humanidad es un intento de encontrarle un sentido al mal, ¿no? Y no lo hemos logrado, por supuesto. Bueno, pues entonces para mí una representación máxima de ese mal, y está en la novela, pues es el abuso de esos padres y esas madres que en vez de cuidar de sus hijos y ser nido y protección, pues los torturan incluso, los violan a veces y hasta los matan, ¿no? Esos casos espeluznantes. Y Sí, entonces, sí. como son casos tan espeluznantes que no nos los queremos creer, es por eso que en concreto en esa novela puse el referente que además convenía para el personaje que había, o sea, convenía narrativamente que el personaje había ido recortando y había ido Sí. viendo las noticias, había ido coleccionando las noticias en prensa de esos casos terroríficos que son casos reales, ¿no? Entonces, en ese caso es evidente porque además era un vehículo para el personaje para que lo pudiera ir coleccionando. La manera en que la gente de a pie nos enteramos de esas cosas es a través de los periódicos, ¿no? Pero en la carne yo no veo, en la carne lo que hay es toda la parte de los escritores malditos. En la Sí. carne hay una protagonista que es una comisaria de exposiciones y está preparando una exposición para la Biblioteca Nacional de Escritores Malditos. Y entonces lo que hay ahí es yo eso más que periodismo lo considero ensayo, la verdad. O Sí, sea, bueno, es verdad, sí, sí. sí, Oye, sí, y antes has hablado un poco de que estas crónicas están escritas con técnicas narrativas. Y mi pregunta es, cuando tú las escribías, ¿eras consciente de que estabas utilizando esas técnicas narrativas? En concreto, cuando sí. tú escribiste la crónica del asesinato de los abogados de Atocha, ¿eras consciente de que la estabas narrando como si fuera un auténtico thriller? Totalmente, sí, sí. Yo quería contar, quería reproducirlo, quería que la gente se sintiera como uno de los abogados que fue asesinado, que sintiera el horror, que sintiera esa sensación de impotencia, de incredulidad, que explicar la vida de los abogados, que era una vida verdaderamente tan heroica, diría yo, o sea, ¿no? Del servicio a los otros y que eran abogados de laboralistas, ¿no? Y estaban ya desesperados verdaderamente porque
pues habían con la dictadura, que es una anomalía brutal, pues crea muchas otras anomalías, como una piedra que tiras en Mm. un lago y que crea ondas, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, pues claro, hubo muchísima gente que estos abogados que incluso eran hijos de buenas familias, hijos de abogados que a lo mejor podían haberse hecho riquísimos en los despachos de sus padres y que sin embargo escogieron una vida de entrega realmente pues a los trabajadores, por ejemplo, trabajando 15 horas al día y ganando una mierda, porque lo poco que ganaban, además, ganaban poquísimo y daban todo el dinero para el partido, ¿no? Para la causa. Y en fin, y eso era porque se vivía en una situación anómala. Entonces ya cuando los mataron, que fue en el año 77, los asesinaron, hacía 2 años que se había muerto Franco y ya ellos empezaban a pensar que esto era una barbaridad, que no podían seguir viviendo así porque estaban cargándose sus familias, sus hijos, o sea, trabajar 15 o 16 horas al día, estaban intentando realmente pasar a vivir de otra manera, pero entonces llegaron estos asesinos y les cortaron incluso eso, ¿no? Entonces yo quería contar eso, cómo era la vida, pero que se viera, ¿no? Esa es la cuestión y pues por eso lo hice así que se viera y que se sintiera primero el agotamiento, el tipo de vida que llevaban y luego lo que fue el asesinato en sí. ¿Tú antes de publicar estas crónicas ya habías escrito ficción? Sí, bueno, yo he escrito pero desde pequeñita ficción, o sea, he escrito antes ficción que periodismo, como la mayoría de los novelistas he empezado a escribir en la infancia. Mis primeros cuentos, que eran de ratitas que hablaban, los exhibí con 5 años para 6 años, que mi madre los fechó y los guardó, ¿no? Entonces siempre estaba escribiendo ya en aquella época pues un montón de comienzos de novela, montones de cuentos y tal. Cuando en el 77 no había publicado ficción todavía, pero estas crónicas que están recogidas en este libro van del 78 al 88. Y en esos 10 años yo publiqué 3 novelas, por Claro. ejemplo. Sí, o ¿Y sea, en cuál de los dos géneros ahora fundamentalmente escribes ficción, pero ¿en cuál de los dos géneros te sentías entonces más libre? hombre, Es una siempre, sí. pregunta que ha mandado Sandra. Sí, siempre, siempre, siempre más libre sin comparación en la ficción. O sea, aparte de que yo tengo una relación muy distinta con ambas cosas, ¿no? Para mí la ficción es como mi manera de estar en la vida. Forma parte de la estructura de lo que soy. Ya digo que desde que me recuerdo como persona, porque el recuerdo articulado de uno mismo empieza a eso, a los 5 años o así. Pues desde que me recuerdo como persona, me recuerdo escribiendo ficción y es mi manera de vivir, es mi manera de estar en la vida, es como un esqueleto exógeno que me mantiene en pie, forma parte sustancial de lo que soy. Parafraseando a Monterroso, cuando desperté a la vida, la literatura ya estaba ahí, ¿no? Entonces, esa es una relación que no tiene parangón con nada. Entonces, en todo caso, con leer es con lo único que tiene parangón, ¿no? Y luego el periodismo para mí, escogí hacer periodismo porque me gustaba escribir. O Claro. sea, que es porque sentía una facilidad, que tenía una facilidad hacia la escritura, ¿no? Y siempre ha sido, y me ha encantado, ¿eh? El periodismo, el reporterismo que yo he hecho es precioso. Animo a la gente, aunque son malos tiempos, a que lo hagan si quieren y que lo hagan, que no lo dejen, porque realmente es un privilegio. Yo me he sentido tan privilegiada, pues yo qué sé, cuando caía el muro de Berlín, yo estaba allí viéndolo en primera fila, pero no solo viéndolo en primera fila, sino hablando con quienes estaban tirándolo, ¿no? O sea, entonces, muy, muy privilegiada, es muy bonito, es un trabajo muy bonito, pero siempre ha formado parte de mi ser social, o sea, de mi ser exterior. Era un Claro, trabajo, ha sido siempre claro, un claro. trabajo que me ha gustado mucho, pero un trabajo. Entonces, no hay color, evidentemente muchísimo más libre como novelista, muchísimo más yo como novelista que como periodista. Claro, la ficción es lo que tú eres, el periodismo es en lo que Parte tú de trabajabas. lo que yo trabajo, eso es. Claro. Y hablas de estos tiempos y de la diferencia del periodismo que que tú hacías con el periodismo de ahora pues por eso, por problemas económicos y demás. Pero hay una pregunta que dice, ¿cómo crees que la inteligencia artificial puede influir en el periodismo? Horriblemente. Tenemos un problema con la inteligencia artificial enorme. Estoy terminando la cuarta novela de Bruna, que saldrá en enero, y trata de inteligencia artificial, precisamente.
Y la verdad, yo soy súper tecnológica y me encanta la ciencia y la tecnología, por eso, entre otras cosas, escribo ciencia ficción. Pero, o sea, que no soy de esas, al contrario, soy la antítesis de esos que dicen, ¿por qué estos adelantos? Nada, nada, no soy anti tecnología en absoluto, pero creo que la inteligencia artificial está yendo a una velocidad completamente eh, completamente fuera de nuestro alcance, de nuestra comprensión, de nuestro control. Creo que que tiene muchísimos peligros y algunos gravísimos. El propio Sam Altman, que es el malo, ¿no?, de de la historia, es el que está imponiendo, el de chat GPT, el que está imponiendo, ¿no?, como que vaya la inteligencia artificial a toda pastilla y tal, y está obligando a que vaya. Ha dicho, él mismo ha dicho, si va mal, puede ir muy, muy, muy mal. Y es que puede ir muy, muy mal, puede ser hasta un peligro, ¿no?, para la supervivencia humana. Y en lo concreto, ya en periodismo y en muchísimas otras cosas, pues es súper preocupante. Ya está pasando. No hay maneras, todos nosotros tenemos redes, ¿verdad? Miramos imágenes y tal. Bueno, ahora mismo ya no puedes ver en las imágenes que aparecen en las redes, ya no sabes cuál es inteligencia artificial y Real, sí. cuál es real. Es imposible distinguirlas, es imposible. Eso crea un universo de incertidumbre y de una facilísima capacidad de manipulación bestial. Aparte de eso, ya se han hecho, por ejemplo, se han hecho pruebas hasta en Estados Unidos de telediarios, ¿no? O sea, de informativos de televisión con anchors, con presentadores que son mentira, que son productos de IA. Todo eso es brutalmente inestable. Esas IAs que estamos alimentando están alimentadas con una cantidad de sesgos cognitivos brutales y terminarán siendo el propio Elon Musk, que es uno de los que está llevando adelante una de las IAs más potentes, ¿no? Pues mirad cuáles son los valores de Elon Musk, ¿no? Está yendo ahí Mm. está yendo ahí a celebrar con Meloni, con Vox y con Milei, ¿no? El surgimiento de la extrema derecha. O sea, que es terrorífico, da muchísimo miedo sí, esa tecnología tan brutalmente poderosa y tan al galope, sin control y sin saber cómo la vamos a controlar. Sí, además una tecnología que estamos ayudando a desarrollar cada uno de Claro, nosotros. claro, claro, claro. Sí, sí, Encima sí. estamos alimentando Al monstruo, sí, sí. al monstruo. Sí. ¿Te planteaste en algún momento que algunas de estas historias, de estos cuentos verdaderos, en alguna de estas historias se escondía una novela que a lo mejor Pues no, pudieras haber contado? la verdad es que no, aunque te diré que hay una de el libro de cuentos verdaderos, pues habla de cosas que algunas son muy importantes, objetivamente importantes, pues por ejemplo esto de la reconstrucción de la matanza de los abogados de Atocha, que parece efectivamente salido de una novela negra, pero que pues habla de uno de los atentados de la extrema derecha más importantes que ha tenido la historia de España y con grandes repercusiones. O hay otro relato que es también, que parece de una novela, que es el relato del golpe del 23F, del golpe que Eh, intentaron dar los militares en España en febrero de 1981. Bueno, son casos así como importantes. Pero, o, o está bueno, que ese me hace mucha gracia, ¿no? Cubrí con Crónicas la primera gira del Papa Juan Pablo II en esa Brasil. crónica es Un maravillosa. montón de varias crónicas. Lo que me he reído al releerlas con todas las monjitas cantando por Es aquí, que pues es digo, maravilloso. Cuando dices, el Papa debe estar ya cansado, que ya le has hecho subir y bajar. Bueno, él subió y bajó 28 veces de tal, con un recorrido extenuante. Dices, debe estar cansado porque la homilía ha durado bastante menos que la... sí, sí, sí. No, no, fue muy divertida esa gira, fue muy divertida.
Pero bueno, pero te quiero decir que son cosas pues más mundiales y tal. Pero las dos piezas que me gustan más son dos cosas totalmente muy modestas, pero son las que más me han gustado. Y una es una historia del teatro chino de Manolita Chen. Esa es Son cosas las maravillosa. dos como de bajos fondos y tal. El teatro chino de Manolita Chen era una especie de circo, una carpa de circo muy pobre, muy miserable, que llevaban por España en los años 50 y 60 en pleno franquismo, y que lo ponían en los descampados de las zonas industriales, fabriles, ¿no? De obreras más pobres de los pueblos españoles y de las ciudades españolas. Y no era, aunque era una carpa de circo, no era un circo, era un cabaret. Era un cabaret, pues, que para la época franquista lo llamaban el cabaret de los pobres. Entonces tenían 7 espectáculos al día, 7 espectáculos al día. La gente que trabajaba ahí eran verdaderamente como esclavos, los pobrecitos, ¿no? Y era un cabaret en donde, a diferencia de en otros sitios que estaba todo prohibido, pues las chicas se desnudaban más, había gays, había como un poco de libertad en la cosa casposísima del franquismo, pero era todo súper miserable y súper... Y entonces, pues era todo, por otro lado, muy inocente, ¿no? Muy de hortalizas, ¿no? Hay como cantando de estas así con doble sentido. Hay como me gustan las berenjenas, ¿no? Este tipo, todo muy inocente en realidad, pero bueno. Y entonces, pues, cuando se acabó el franquismo y llegó la transición y vino lo que llamamos el destape, que todo el mundo empezó a poner mujeres en pelotas en las, pues estos se acabó, ya no fue nadie al teatro chino y tuvieron que cerrar. Y entonces yo ahí en el 82, me parece, cuando ya estaban a punto de cerrar, en las postrimerías fui y hice un reportaje que me resulta tan conmovedor porque son gente muy lumpen, o sea, con unas condiciones de vida durísimas, pero una gente majísima, me encantó. Y hay uno personaje, que es lo que te iba a decir, un personaje, es de todos estos reportajes y nunca me ha pasado, es rarísimo, pero hay un personaje que es el legionario, hay un legionario ahí que de repente me sirvió de modelo o de inspiración para un personaje de mi tercera novela que se llama Te trataré como una reina. Y es la única vez, yo creo, que pueda recordar claramente en mi vida que una cosa de periodismo me ha servido para una novela, ¿eh? De una manera clara. Y fue ese caso. Y bueno, ese fue uno de los reportajes y el otro es el de los luchadores del campo del gas, Sí. que también eran unos luchadores como de la lucha esta, como la lucha mexicana, de los que van con las capuchas y uno hace que es el malo y otro hace que es el bueno y se pegan esos golpes y tal y esas volteretas. Y que eran también una gente, yo creo, la gente más preciosa, más limpia, más buena persona que he conocido en mi vida, también con unas vidas durísimas, pero consiguiendo una dignidad ahí en el borde del abismo que me conmovió. Y luego qué energúmenos el público. El Sí. público era una cosa Increíble, eso es increíble. increíble. De repente interrumpía en la mitad del espectáculo para subirse al ring a pegar al árbitro, a pegar a los... O sea, impresionante, era una cosa muy alucinante, sí. Yo te reconozco que una de mis favoritas me parece como absolutamente emocionante es la de Catherine murió de Ah, sobredosis. sí. Yo me voy cuando empiece el día 6. Sí, es que en aquella época, en aquella década, otra de las cosas que pasaba en España es que teníamos una epidemia de heroína brutal y de heroinómanos, pero brutal. Es decir, las calles españolas eran muy peligrosas, eran muy inseguras. Por todas partes veías a gente picándose, ¿no? Metiéndose había jeringuillas, los niños en los parques tenían que tener cuidado porque había jeringuillas por todas partes. Todos conocíamos gente, amigos. Bueno, el 80% de mis amigos de aquella época se metieron en la heroína y se murieron, para que te hagas una idea, ¿no? Entonces, Salud, eh, estoy con medio alergia. no, me, Ah, me estoy agarrando a una especie de constipado. Entonces, era terrorífico. Y de repente, pues hubo un caso que aparecieron muertos en un chalecito, un chico joven y una chica. La chica aparentemente de sobredosis y el chico se había cortado las venas y había dejado esa carta, ¿no? Decía Catherine murió tal día y yo me voy al comienzo del día 6.
Pero resulta que entre que ella murió, aparentemente sobredosis, y el chico se había cortado las venas, pues habían pasado 2 días. O sea que él había estado con el cadáver. Así hasta el final del zumo, os advierto. Entonces, se había pasado, y claro, y de repente yo esto lo hice porque me llamaron, se pusieron en contacto conmigo amigos de estos chicos, a los cuales yo no conocía, ni a los chicos ni a los amigos, pero me contactaron en el país y me dijeron que querían contarme la verdad, porque resulta que estos chicos venían de muy buena familia, venían grandes apellidos y tal, aunque ya no veían a su familia desde hace años porque se habían metido en la heroína, habían roto ya completamente y tal. Y como tenían buenos apellidos, pues la prensa estaba haciendo mucha bulla sensacionalista y diciendo que él la había matado a ella, que yo qué sé, tal. Entonces los amigos pues querían que yo hiciera algo para limpiar su nombre. Entonces hice, y me contaron, y bueno, al parecer pues la chica probablemente no fue ni sobredosis porque tenía un problema de respiratorio muy grave y entonces posiblemente se le fue, no es que quisiera suicidarse, quiero decir, sino que Sí. se quedó tiesa. Y él, pues, estuvo 2 días pensándolo porque el pobre es que ya había pasado ya por la cárcel, tenía antecedentes, pensaba en lo que le iban a meter en la cárcel otra vez. Su primera mujer se había suicidado ya y tal, entonces se pasó ahí 2 días horribles y se suicidó. Él sí que se suicidó. Y entonces, porque ya no tenía ni heroína. Entonces, terrorífico. Y lo curioso de esto fue, me parece que es del 79, Sí. esta crónica del 79. O sea, recordad que Franco se murió en el 75, ¿no? Y entonces saqué la Del historia 78. del 78. Vale, del 78 Franco se murió en el 75. Bueno, y entonces saqué la historia, ¿verdad? Y inmediatamente me llama un comisario de policía y me dice que vaya a la comisaría. Bueno, y yo voy el mismo día en cuanto que salió me voy esa mañana y me dice, ¿y tú por qué sabes todo esto? ¿No? O usted seguramente, ¿por qué sabe todo esto? Y dije, no, es que me han llamado sus amigos y ¿por qué sabe, cómo sabe que él no la ha matado a ella? Y yo digo, hombre, es que no, es que me han llamado sus amigos que los conocían muy bien, me han contado todos estos detalles porque di todos los detalles, un montón, daba un montón de detalles. Y es que, pues bueno, es evidente, ¿no? Todo casa y tal. Yo digo, si quiere, le doy los teléfonos de los amigos, los nombres de los teléfonos de los amigos. No creo que tengan problema porque quieren que se sepa la verdad. Y me mira así un poco con cara rabiosa y dice, ya hemos hablado con todos ellos, pero a nosotros no nos cuentan nada. Porque entonces todavía, con razón, se tenía muy poca confianza en la policía. Muy poca con razón, claro, porque una policía, imagínate, si en el 88 todavía mataron a Exacto. nadie, imagínate qué policía había por entonces. Oye, ¿y cuál te costó más? Nos has contado cuáles son tus favoritas, pero ¿hay alguna que te costara más escribir emocionalmente? No, bueno, todas hay una muy complicada, que es una de las más complicadas que he hecho en mi vida, que es la de en el 20 aniversario de la muerte de Kennedy. Pues hice una reconstrucción también y de lo que había pasado y de todas las teorías que había de la muerte y tal. Y llegué a la conclusión clarísima, como por otro lado está Mm. claro. Yo no soy nada, 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 pero nada partidaria de las teorías clandestinas y todo eso, pero aquí está clarísimo que no, que la versión oficial no es cierta, ¿no? De la muerte de Kennedy. Y de hecho, además, la Fiscalía del Estado pidió, hace eso, 20 años después, en mi reportaje lo cuento, que se reabriera el caso, porque no estaba nada claro, digo, en Estados Unidos y al fin no se hizo, pero vamos, realmente. Y ese fue uno, yo creo que el reportaje más complejo que he hecho en mi vida, más largo. Estuve montones de meses trabajándolo, como 4 o 5 meses, luego me fui un mes a Estados Unidos y conseguí hablar con John Connally, que era el gobernador que iba en el coche con Kennedy, que también fue herido. O sea, salió herido, a Kennedy le mataron, al gobernador le atravesaron el pecho, ¿no? Pero sobrevivió. Conseguí hablar con la viuda de Oswald, el supuesto asesino, o sea que, y luego pues ese lleva un trabajo brutal. Ese lo que lleva es un trabajo bestial, ¿no? Tiene una frase final esa crónica maravillosa, que es uno de ellos, Pat Moynihan, que el vicesecretario de Trabajo,
que le dice, sí, Mary, sí volveremos a reírnos, pero nunca más seremos jóvenes. Claro, y no será Una mi... premonición clarividente. No, es que además leyéndolo lo he incluido porque lo he incluido cuando el resto de los reportajes son prácticamente todos nacionales, salvo otro que es medio, que es sobre el lama, una reencarnación que tuvimos de Sí, un lama, de sí. un niño de aquí español de las Alpujarras. Bueno, pero es un reportaje internacional este y los otros son nacionales, pero lo he incluido porque realmente es nuestro imperio Estados Unidos y creo que dice muchas cosas, ¿no? Yo creo que es el comienzo del deterioro, de la caída del imperio, que ahora está en caída libre. Estados Unidos está como imperio, está en caída libre, ¿no? Y creo que comienzo ahí realmente, ¿no? En el asesinato de Kennedy. Y que se Mira, ve. hay muchas preguntas que tienen que ver con tu proceso de escritura, tu Sí. experiencia como escritora y tu experiencia como lectora. Y lo uno a una pregunta que te formula aquí Fernando. Ah, no, espera, no. Sí, Fernando, que dice, me gustaría que nos confiase de toda su obra cuál es su creación preferida, para empezar. Pues mira, Fernando, y no se puede decir, no tengo, no es posible para mí decidir cuál es mi preferida. Esto es un poco como la madre con los hijos, ¿no? Realmente de porque además la obra es un camino y cada obra te lleva al siguiente y sin esa obra sabes que no hubieras podido aprender ni llegar al otro lado, o sea que es que no puedo, cada una me gusta por una cosa, en una he conseguido tal, en otra conseguí tal, ¿sabes? Entonces, sí que puedo decir, pues por ejemplo, unas me gustan más que otras, eso sí, pero no, pero de una manera relativa, no hay una preferida, ¿no? Entonces, hombre, Historia del Rey Transparente es mi novela más ambiciosa, por ejemplo, ¿no? Y me siento súper orgullosa porque era muy difícil de hacer y la voz narrativa era muy difícil de hacer en un presente continuo, una locura, pero creo que lo conseguí y tal. Los artefactos literarios, que los tres que tengo, que son estos libros raros, ¿no? Como que son La loca de la casa, La ridícula idea de no volver a verte y El peligro de estar cuerda, pues me gusta mucho porque me parecen súper originales, verdaderamente, ¿no? Y muy distintos, es una voz completamente distinta, entonces me siento contenta, ¿no? De eso, porque todos buscamos nombrar al mundo de una manera distinta, ¿no? Em, Bella y Oscura es una novela breve, más bien pequeña, pero que me gusta especialmente porque creo que es la que tiene la prosa más poética de todo lo que he escrito yo y la más tallada, ¿no? Entonces me siento muy orgullosa de la escritura de esa novela, ¿no? Yo qué sé, La buena suerte, pues me gusta mucho porque me parece que es una novela muy madura y que está muy equilibrada. O sea que dentro de lo que yo he hecho, pues creo que posiblemente sea la más madura, ¿no? Las Brunas, las adoro. Mis tres Brunas las quiero con locura. Me gusta ese mundo, esa creación de ese mundo, esa, bueno, me siento, mi Bruna es como el personaje que siento más cerca y que más alter ego. O sea que es que ya veis, es que es imposible. Unas te gustan por una cosa, otras por otra. ¿Y relees tus libros después de No, publicarlos? jamás. Yo creo que casi nadie lo hace. Yo creo que un libro es vida y es vida de primera calidad además. O sea, escribir un libro es vivir y es vivir además muy intensamente. Es un pedazo de tu vida. Y claro, tú normalmente no estás mirando una parte de tu vida que se ha quedado atrás. Es vida que se ha quedado atrás. No me gusta nada. Ni releo, evidentemente no. Ahora con la Bruna es complicado porque con Bruna, con esto de que son, Claro, normalmente tengo que leer los anteriores, sí. claro, La única vez que he tenido que hacer para volver a meterme en el mundo con todos sus pequeños claro. detalles y tal, sí, pero es lo único. ¿Y eres escritora más de mapa o de brújula? Pues soy un intermedio, ya sabéis, vamos a explicarlo porque a lo mejor no todos los que nos escuchan lo saben, ¿no? Esta es una de las muchas divisiones que hay de los escritores, ¿no? Entonces se dice que el escritor de brújula es aquel que cuando empieza una novela no sabe a dónde va. Entonces Javier Marías decía que cuando él empezaba una novela no sabía dónde iba. Yo no sé si creérmelo, yo creo que él se lo creía, pero yo no sé si creer. Pero bueno, conozco amigos que, por ejemplo, Vejero, que es más de mapa, pero tiene una novela, este es un mal año para Miki, que empezó así. Estaba
según me ha contado, ¿no? Estaba, llevaba bloqueado como un año, yo qué sé, un tiempo que no podía escribir y un día se sube a un avión para ir a no sé dónde y de repente estaba sentado en el avión y se le enciende esa frase en la cabeza: este fue un mal año para Mickey, sin saber de dónde, ni conocía ningún Mickey, ni nada. Y entonces dijo, Qué bueno. esta es la novela, y esa fue la primera línea de la novela y se escribió la novela así, sin saber a dónde iba. Curioso, ¿no? Bueno, pero ese sería brújula pura, ¿no? Y el escritor de mapa es aquel que antes de sentarse a escribir tiene que saberlo todo de la novela. Y yo soy una mezcla, porque primero, efectivamente, lo primero que se me ocurre de una novela es la idea, el huevecillo, como esa frase que se le ocurrió a Ovejero, ¿no? Pero que no tiene por qué ser la primera frase de la novela, en su caso sí, ¿no? Normalmente es una imagen, normalmente, ¿no? Entonces, yo eso lo anoto a mano en cuadernos, me encantan los cuadernos, tengo cientos de miles de cuadernos, ¿verdad? Todos preciosos, súper preciosos, mirad qué bonito este. ¡Ay, qué maravilla ese! ¿Eh? Pero, ¡ay, precioso, precioso, precioso! Con ¿Eh? la calavera. La calavera es súper bonito, sí, divino. Pues Precioso. los tengo maravillosos. Este es otro que es muy, muy rico porque además es muy flexible. Los tengo maravillosos de todo punto. Este que eran de los de Frankfurt, de España en Frankfurt. Sí. Bueno, montones. Maravillosos cuadernos. Y entonces me gusta escribir ahí siempre con pluma estilográfica y entonces empiezo a apuntar, escribo primero el huevecillo y luego a partir de ahí voy desarrollando la novela y apunto y apunto y apunto y apunto y apunto y lleno cuadernos. Pues por ejemplo con El peligro de estar cuerda llené 4 cuadernos enormes y luego cuando ya llevo me puedo pasar lo mínimo un año y medio, pero me llegó a pasar con la historia del rey transparente, me pasé 7 años. O sea, entonces, que es el máximo, pero bueno, entonces puedo llenar montones, montones. Cuando ya ha terminado esa parte, que normalmente es un año y medio, 2 años, eh, como soy muy arquitectónica, es decir, que la estructura me interesa mucho, pues empiezo a coger grandes cartulinas de colores y empiezo a hacer organigramas de la novela, por ejemplo, de las voces narrativas o de los tiempos o de los ingredientes o de los personajes o de la estructura. Y luego también lo que hago son como una serie de posibles combinaciones de capítulos. Hago como una decena de posibles combinaciones de capítulos. Empiezo por aquí, sigo por aquí, tal. Otra combinación, empiezo por aquí, sigo por aquí. Y ya cuando he llegado a una combinación que son 46 capítulos y sé lo que va a pasar en cada capítulo, entonces me siento y empiezo a escribir. Me paso otro año o año y pico escribiendo y en ese tiempo cambia. Y en vez de 46 capítulos son 58 y entonces aparece un personaje que no estaba. O sea que es una mezcla entre brújula y mapa. Y entiendo que guardas todo ese material, todos esos cuadernos escritos, todas esas Sí. cartulinas. Sí, lo guardo y lo voy a donar todo a la Biblioteca Nacional. Ya he donado parte de ellos. Ya tengo bastantes de esos cuadernos, los tengo en la Biblioteca Nacional, pero voy a donar todo mi archivo, absolutamente todo a la biblioteca. Así que voy a ver si hago otra donación ahora a final de año. Y sí, la verdad es que son. Lo que pasa es que me da penita desprenderme de ellos. Claro, Sí, porque están llenos de todo, ¿no? De rayas, de estos, de no sé qué, de metidas, cosas pegadas, yo qué sé, de todo. Dibujos. claro, Pues, por ejemplo, en La Buena Suerte, dibujos de la casa, claro. que se compra el protagonista, dibujos de la casa, dibujos, todo, todo, Yo me todo. acuerdo que de eso hablamos cuando estábamos editando La Buena Suerte, porque no sé qué te dije yo de algo de, pero ¿dónde estaba la habitación? Porque no sé qué, no sé cuántos. Y me dijiste, Carolina, la tengo dibujada. Sí, claro, claro. Sí, sí, claro, claro, lo dibujo todo. Sí, sí. Aquí ahora en la Bruna que estoy haciendo, pues hay un logo, que es un logo muy raro, lo dibujé también, claro, y todo, 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 con los colores, todo, todo, todo eso está en los cuadernos, todo. Em, Mira, te piden recomendaciones de libros. Uf, Que recomiendes, imagínate dos de los últimos que hayas leído, que te hayan bueno, gustado, voy a recomendar siempre o autoras o autores. siempre lo hago. Voy a recomendar eh, a mi maestra que no consigo que sea lo conocida que debería ser, que es Úrsula K. Le Guin, pero voy a recomendar luego también de ahora, ¿eh?
Pero Úrsula K. Le Guin, que era una escritora norteamericana que se murió hace 3 años con 87 años y que es para mí uno de los grandes escritores del siglo XX. Entonces ha escrito cosas de novelas fantásticas, digamos, pero bueno, de novelas simplemente, ¿no? Como de ciencia ficción, ha ganado todos los premios y tal. Leer Los Desposeídos, por ejemplo, es absolutamente grandioso. Para mí es una de las grandes novelas del siglo XX, como La montaña mágica, vamos. Pero después, pues leedla, acaba de salir. Sí, cubana, puertorriqueña, porque en la adolescencia se trasladó a Puerto Rico y acaba de sacar aquí en Tusquets su última novela que se llama El día que Bobby no bajó a jugar, que es Bobby Fischer. Entonces es una novela, tenéis que leer todo de Mayra porque es extraordinaria. Su anterior novela, que es La mitad de la noche, es bestial, bestial. Y esta es muy peculiar porque resulta que por primera vez, porque ella es una novelista totalmente, no habla, una novelista que nunca cuenta cosas de su vida, una novelista con una capacidad imaginaria brutal y tal. Pero esta historia, que es una novela, pero cuenta su historia con Bobby Fischer en La Habana, una historia real de ella con Bobby Fischer cuando ella tenía Bueno, 14 años y Bobby Fischer 22. Es la pera, la novela. Entonces os recomiendo en Tusquets El día que Bobby no bajó a jugar. Esa es preciosa, preciosa. Estoy leyendo de Maniac de la Batut, que leí su primera, Un verdor terrible, eh, y me gustó mucho de Un verdor terrible en los 2 primeros capítulos de los 5 que tenía, y luego para mí se le fue totalmente la novela. Vamos, fue un desconsuelo porque me había gustado tanto al principio y me gustó tan poco después que fue un desconsuelo. Aún así, me hablaron muy bien de esta y entonces la estoy leyendo. Voy por un 60%, es interesantísima, está mucho más controlada, creo yo. Lo estoy disfrutando mucho, Maniac. Mucho. opino como tú. Sí, Opino como tú. Mira, ya estamos casi sobre la hora y quería hacerte una última pregunta que tiene que ver con algo que llevas en tu cuerpo, que dice alguien, ¿sigues sin pena ni miedo? En lo tengo palabras de aquí. Zurita, y Tengo como dice tu tatuado aquí. tatuaje, Lo tengo tatuado en el cogote y es un verso efectivamente de Zurita, que Zurita excavó en el desierto de Atacama. Zurita, poeta, grandísimo poeta chileno. Pues es que, querido, no sé quién lo pregunta o querida, pero tienes demasiada confianza en mí. Los lemas no es lo que te representa, sino lo que quieres, claro. a lo que aspiras. Es decir, es tu ideal, es un ideal. El lema es un ideal. Entonces yo creo que es un gran lema, sobre todo para envejecer, ¿no? Porque hay que intentar vivir la etapa heroica de la vejez sin pena por lo que se deja atrás y sin miedo por lo que viene, ¿no? Y yo lo intento. Lo intento. Entonces, como creo que es importante intentarlo, pues es por lo que me lo he tatuado y os lo deseo a todos sin pena ni miedo. Pues si te parece, lo dejamos aquí. Mira, nos han Bien. pedido por el chat de un club de lectura que se llama Maxi Vanegas de Pinoso, Alicante, que si podrías saludarlos a los del club. Claro, mis queridísimos lectores del club de lectura de Alicantes, ¿no? De Maxi Se Vanegas. llama Maxi Vanegas de Pinoso, Alicante. Del club Maxi Vanegas de Pinoso, Alicante. Bueno, no sé si sois chicas, desde luego. Habrá algún chico, quizá, pero vamos a hablar en femenino porque seguro que los chicos, si es que hay, serán minoritarios. Entonces, muchísimas gracias por estar ahí viéndome y seguramente también leyéndome. O sea que esto os lo agradezco, eso sí que os lo agradezco de corazón, porque si no hay al otro lado alguien leyendo, escribir no tiene sentido. Así que muchísimas gracias. Pues nada, Rosa, muchísimas gracias por esta hora de conversación maravillosa y gracias a Gracias a todos ti. por haber estado ahí, por mandar vuestros comentarios por el chat y vuestras preguntas. Y nada, solo Besos a os deseo todas y a todas. que sigáis leyendo a Rosa, que sí, que había una pregunta, que sí estarás en la Feria del Libro de Madrid. Sí, mirad, entrad en mi Facebook, que ahí están, y en Instagram están todas las casetas todos los días, pero grosso modo.
El primer fin de semana y el último fin de semana enteros estoy, sábado y domingo, mañana y tarde. El fin de semana de en medio no estoy porque estoy de viaje. Así que nada, ya sabéis dónde os podéis encontrar con Rosa, que además ha dicho en su Twitter que tenía, ¿cómo era? Sorpresitas. 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 Este año hay sorpresitas. Y nada, Rosa, muchísimas gracias. Te veo en la feria A ti, este cariño. sábado. Así que nada, gracias a todos y buenas tardes. Hasta pronto. Chao. Chao. Gracias, Carolina, y a todos. Chao. Chao.